La primera exposición está a cargo del doctor Juan Belfort Zárate del Pino, y el tema: el matrimonio civil en sede notarial, la unión de hecho y su problemática. Doctor Juan Belfort Zárate del Pino es notario de Lima, docente universitario, catedrático universitario y conferencista en temas varios del quehacer notarial y jurídico. Demos un aplauso al doctor Juan Belfort Zárate del Pino e inicia su exposición. Señores asistentes, muy buenos días. Señor doctor Mario Almonacid, decano del Colegio de Notarios de Ayacucho. Señor doctor Jorge Luis González Boli, colega notario de Lima y expositor en esta presente jornada. Ante todo, para agradecer la gentil invitación de nuestro decano, doctor Mario Almonacid. Me llamó hace unas 2 semanas o 3 tal vez, y no dudé un instante en aceptar, porque esto me permite retornar a mi lugar de origen. Yo estudio en un colegio emblemático de esta ciudad, Colegio Mariscal Cáceres. Pero había un problema: las jornadas eran sobre saneamiento de inmuebles, especialmente sobre monumentos nacionales, y yo no tengo especialidad sobre ese tema. Además, ¿qué más podía decir que un experto como el doctor González Boli? Yo le dije: apenas conozco algo de sucesiones y un poco de derecho de familia, y el derecho de sucesiones es la rama del derecho civil más vinculada al quehacer notarial, no hay otra más vinculada. Y el derecho de familia sí está vinculado también al ámbito notarial, en el ámbito de los asuntos no contenciosos, de tal manera que el notario se va convirtiendo poco a poco en un amigo de las familias, y que esto exige cada vez más nuestra función asesora. Y entonces el decano me dio la libertad de tratar un tema de asuntos no contenciosos vinculados al área de familia. Y es la explicación por la cual en esta oportunidad voy a tratar 2 temas: el de la unión de hecho, que es una competencia que ya la tenemos otorgada, y otra por venir, que es el posible matrimonio civil en sede notarial. Se dice que la concubinato es predecesora del matrimonio, y son 2 formas de organización familiar que coexisten, y se dice: al lado de una familia que se forma con una unión de derecho como es el matrimonio, o debajo de ella, si es que se quiere impregnar de un juicio de valor a esta distinción, existen las uniones de hecho, que se forman de padres no casados entre sí, pero que se portan como si fuesen casados, hacen vida similar, pero que no son totalmente equiparables. Los mexicanos tienen una expresión muy dicen: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay muchos que quieren encontrar igualdad entre matrimonio y concubinato y aplican un test de igualdad un poco tergiversadamente, y podemos admitir de que hay una similitud, hay un parecido, pero no existe igualdad. Son 2 cosas diferentes, y por lo tanto se impone un trato diferenciado. El matrimonio es una unión reconocida por derecho, se necesitan requisitos personales, requisitos formales, y finalmente hay un título que es inscribido en el registro de Estado Civil. El concubinato no, es una unión puramente fáctica que se forma a espaldas del ordenamiento legal. En el matrimonio hay una presunción de paternidad a favor del marido, y esto genera certeza en la filiación. Cuando vamos a declarar o acreditar la vocación sucesoria, nos encontramos seguros, confiados cuando se trata de padres casados entre sí, porque produce certeza en la filiación. En el concubinato no hay presunción de paternidad a favor del concubino varón, está supeditado al reconocimiento voluntario que no siempre ellos están dispuestos a otorgar. En el matrimonio los cónyuges están vinculados jurídicamente por un conjunto de deberes: deber de fidelidad, de asistencia, deber de cohabitación. En el concubinato no hay deberes jurídicos, dicen hay deberes morales. Sí, pero como son morales, no son judicialmente exigibles. Entonces, no se puede equiparar una cosa con la otra. Son similares, sí, son formas de organización familiar, pero no necesariamente iguales. El legislador ha transitado acá por el camino inverso al que todos hubiésemos deseado.
hubiésemos preferido que primero nos den las facultades para celebrar matrimonios civiles y después el reconocimiento de las uniones de hecho. Particularmente yo me hubiese sentido mucho más cómodo celebrando matrimonios civiles, porque existe una afinidad natural entre matrimonio y notariado. Ambas son instituciones, ambas son expresión de la formalidad. En cambio, el concubinato es símbolo de lo contrario, de la informalidad. Pero ¿por qué el legislador nos ha dado facultades para conocer primero las uniones de hecho? Esto se debe al éxito que ha tenido la separación convencional y divorcio ulterior en notarías. Hasta el 2012 se registró 5.046 divorcios por escritura pública notarial. Y entonces esto contribuyó a aliviar en gran parte la congestión de procesos en el Poder Judicial. Y sobre todo, con un agregado, no se conoce hasta la fecha ninguna demanda de nulidad de acto jurídico por incumplimiento de normas de derecho sustantivo o por incumplimiento de normas procedimentales. Entonces, la eficacia de la función notarial en ese ámbito llevó al legislador a que digan también que hagan reconocimiento de hechos, porque partieron demagógicamente de que es una población muy importante, porque a diferencia del divorcio, que es más citadino, con presencia significativa en la capital y en las grandes ciudades de la costa del país, no tiene tanta presencia en las ciudades del interior del país. En cambio, el concubinato sí se encuentra profundamente arraigado y considerablemente difundido en todo el país, tanto en las zonas urbanas y sobre todo en las zonas rurales. Y entonces el legislador dijo, hay una población de más de 5 millones de habitantes registrados en el último censo del año 2007. Entonces ahí los notarios pueden aliviar la congestión de causas en el Poder Judicial, pero es una premisa inexacta. Está presente acá en la sala un colega notario de Lima, ex vocal, Jesús Edgardo Vega Vega, con quien compartimos la sala en la Corte Superior de Cono Norte de Lima, y de mi experiencia puedo decir, y también la suya seguramente, nunca conocimos un caso en el Poder Judicial en que dos concubinos solicitaran una declaración de certeza para que el juez otorgara un reconocimiento de la existencia de esa unión de hecho. Todos los procesos sobre unión de hecho que existen en el Poder Judicial son de naturaleza conflictiva, entre un demandante que afirma la existencia de esa unión y el otro que la niega. Dice, no, nuestra relación solo ha sido sentimental, ha sido solamente de amantes. Entre un concubino que demanda el reconocimiento de esta unión de hecho contra los herederos del concubino fallecido. ¿Para qué? Para reclamar su participación en la sociedad de gananciales, para reclamar derecho hereditario y para reclamar otros efectos que genera la unión concubinaria. Es decir, en el Poder Judicial todos los procesos sobre concubinato son adversariales, son conflictivos. ¿Qué colaboración efectiva puede prestar el notariado en esto? Prácticamente muy poca. Pero empecemos, antes de ver una apreciación crítica de la presencia de este procedimiento dentro de la actividad notarial, veamos algunos aspectos. Un resumen bastante somero. Primero, la prueba de la existencia del concubinato. Un problema de orden práctico que debemos afrontar en esta materia es la prueba de la existencia del concubinato, porque no existe un momento inicial registrable, no existe un título similar a la de partida de registro de Estado Civil como en el caso del matrimonio. Lo único que existe es una situación de hecho. Y entonces, ¿cómo se prueba la existencia de esto? A esta situación de hecho se denomina posesión constante del Estado de concubinos, al cual alude el artículo 326 del Código Civil, que es un estado de cosas que se manifiesta por el trato que se dan los concubinos como si fuesen esposos, por la cohabitación que mantienen, que es el elemento objetivo, por la vida que hacen similar a la de casados a la vista de las gentes con el rasgo de notoriedad, etc. Y entonces la prueba de la existencia del concubinato va a ser siempre retrospectiva, mirando al pasado, porque no es como el matrimonio en que uno celebra y uno tiene constancia, fecha cierta, fehaciente de cuándo se inician estas relaciones, y entonces estas relaciones del matrimonio se proyectan a futuro. En cambio, en el concubinato se va a plantear la prueba de la existencia. ¿Por qué? Porque es poco probable que dos concubinos
quieran registrar su modo de convivencia, documentar su convivencia pensando en un momento futuro, un momento ulterior. No, ellos van a necesitar el reconocimiento del concubinato para reclamar algunos de los efectos vinculados al concubinato por una necesidad inmediata. Y esto se va a hacer de manera retrospectiva, viendo el pasado, porque no hay ninguna prueba de su existencia. Y entonces tenemos que acudir a lo que se llama la posesión constante de Estado. Este artículo 326 dice que esta posesión se prueba por cualquiera de los medios de prueba que exige o que admite el Código Procesal Civil, pero hace un agregado, una salvedad, siempre que exista un principio de prueba escrita. ¿Esto qué significa? Que no se puede acreditar el concubinato únicamente por las propias declaraciones de los concubinos, o tampoco por las declaraciones de los testigos, ni por las dos juntas. Tendrá que haber una prueba escrita de la existencia de estas relaciones concubinales. Tendremos que rebuscar, porque toda vida en comunidad deja huellas en el pasado, se documenta. Entonces, a base de ese material probatorio tendrá que reconstruirse y otorgar reconocimiento de existencia a la unión concubinaria. ¿Qué requisitos y procedimiento tenemos en el reconocimiento de unión de hecho? En principio, como no podemos intervenir de oficio si no actuamos por el principio de revocación, el artículo 46, inciso primero de la ley modificada, exige una solicitud escrita. Aunque la norma no lo precisa, pero sí es obvio que hay un tema de competencia. ¿Quién es competente? El notario del domicilio de cualquiera de los concubinos, o de los concubinos, no de cualquiera de ellos, de ambos concubinos. Y entonces tiene que haber una solicitud escrita. Esta solicitud tiene que hacerse entonces de mutuo acuerdo, por presentación conjunta y estando vigente la relación concubinaria. Entonces tenemos algunas limitaciones. Y esta relación concubinaria debe estar vigente no solamente cuando se inicia el procedimiento, sino también cuando concluye, porque la solicitud escrita inicial tendrá el carácter y efectos de una minuta que al final del procedimiento será elevada a escritura pública, con intervención de los concubinos y autorizada por el notario. En esta solicitud escrita, los concubinos tienen que hacer una declaración expresa de que hacen vida en cohabitación, vida similar a la de casados por más de 2 años. Porque en este procedimiento tienen que acreditarse los elementos que caracterizan una unión concubinaria en sentido estricto, es decir, que cumplen con la estabilidad o permanencia, que cumplen con la singularidad, que son libres de impedimento matrimonial y que se cumple con el requisito de la notoriedad. Y el primero de ellos es acá, el de la permanencia. Las uniones concubinarias no son uniones esporádicas, efímeras, son uniones estables y permanentes. Y el 326 determina un periodo no menor de 2 años. Tendrá que acreditarse entonces, primero, la declaración expresa de que los concubinos tienen una convivencia mayor de 2 años. Pero no solamente esa declaración, sino que tendrá que precisar la fecha o por lo menos el mes y año probable de inicio de esa relación, porque más adelante veremos los efectos de este reconocimiento que van a tener efecto retroactivo, que van a retrotraer sus efectos al inicio de esta relación. En esta solicitud tienen que acompañarse algunos recaudos. En primer lugar, para habilitar la competencia, el notario tiene que presentar certificado domiciliario, y para acreditar también la competencia, certificado domiciliario. Algunos colegas han dicho que solo debería aceptarse certificados domiciliarios notariales, por 2 razones: porque son confiables y porque además este es un procedimiento notarial. Pero la ley ha dado competencia alternativa en esta materia. Los certificados domiciliarios pueden ser expedidos por las municipalidades, por los juzgados de paz y también por los notarios. Y entonces nosotros no podemos desconocer el valor probatorio de los certificados domiciliarios expedidos por otras autoridades. Nosotros no podemos desconocer su eficacia, es una cuestión de legalidad. Tampoco nos gustaría que ellos desconozcan la eficacia de nuestros instrumentos notariales. Entonces, por respeto al principio de legalidad, podemos aceptar cualquiera de esos documentos. También se exige como requisito el de la singularidad, es decir, tiene que ser unión de un solo hombre y una sola mujer. No solamente una pareja monógama, sino también heterosexual.
porque si fuera pareja, persona del mismo sexo, no sería similar al matrimonio, porque el matrimonio exige diversidad de sexos. Y hay que documentar también este aspecto de la singularidad, sacando constancias negativas del registro personal de los registros públicos, que no existe otra unión concubinaria anterior, para evitar lo que se llaman relaciones superpuestas, paralelas, o lo que se llama la doble convivencia. Entonces, hay que acreditar el requisito de la singularidad. También tiene que haber una declaración expresa de los solicitantes en el sentido que se encuentran libres de impedimento matrimonial. ¿Qué significa eso? Que pueden formalizar la relación matrimonial si así lo desean, que no tienen ningún obstáculo, ningún impedimento que se oponga a ese tipo de formalización. Y finalmente, el requisito de la notoriedad. Esta relación tiene que haber quedado a la vista de las gentes, no puede ser una unión de amantes, una relación clandestina o a través de encuentros furtivos. Y la manera como dos personas se comportan como si fuesen casados cuando comparten un mismo domicilio, cuando cohabitan un mismo domicilio. Entonces, en este procedimiento, a través de estos requisitos y estos documentos, tiene que acreditarse que la unión concubinaria cumple con todos estos elementos. Aclaración especial. Pueden pedir el reconocimiento de la existencia de concubinato, obviamente los solteros, los viudos y los divorciados. Los casados no, porque están sujetos a impedimento matrimonial que se llama impedimento de ligamia. Quien está casado por la monogamia no puede establecer otra relación de matrimonio ni otra paralela de convivencia, eso está clarísimo. Por lo tanto, los viudos, los divorciados sí podrían pedir el reconocimiento de la existencia de la unión de hecho, pero hay que hacer una salvedad, siempre y cuando la disolución de ese matrimonio anterior haya sido cuando menos más de 2 años antes de iniciado el procedimiento de reconocimiento de la existencia de la unión de hecho. Porque si, por ejemplo, el matrimonio se hubiese disuelto por muerte o por divorcio 1 año antes, no se cumpliría el requisito de la permanencia de 2 años libres de impedimento matrimonial. Entonces tendrán que esperar que transcurra primero los 2 años para luego pedir el reconocimiento de la existencia de la unión de hecho. En cuanto a las funciones del notario en este procedimiento, la primera de ellas es lo que se denomina la calificación de la solicitud y del cumplimiento de los requisitos, y esto lo hace el notario de manera objetiva. Esto es lo que se denomina control de legalidad del cumplimiento de los requisitos. Si califica positivamente, la admite a trámite. Y otra cosa que había olvidado por la exposición, un requisito importante es la declaración de testigos. En la actividad notarial distinguimos 2 tipos de testigos: testigos de conocimiento y testigos presenciales. Los 2 testigos que van a intervenir en este procedimiento son testigos de conocimiento, no son testigos presenciales. ¿Por qué? Porque van a declarar que los conocen a los concubinos, van a declarar que tienen una relación permanente mayor a 2 años y van a declarar que desconocen la existencia de algún impedimento que se oponga a la celebración del posible matrimonio. Por lo tanto, son testigos de conocimiento que suscriben la solicitud conjuntamente con los solicitantes, aunque nada impide que los notarios, para mayor seguridad, convoquen a los testigos para que presten su declaración diferenciada en el propio despacho notarial, para que así puedan formarse mejor convicción acerca de la legitimidad de esta declaración. Luego de calificada positivamente la solicitud, el notario manda a publicar un extracto en el diario oficial y en otro diario de circulación. ¿Para qué? Para posibilitar el conocimiento de los parientes, de los vecinos, porque este reconocimiento de la existencia de la unión de hecho puede lesionar el derecho de otras personas, y es necesario que ellos estén enterados que se está tramitando, que se está gestionando este reconocimiento de la existencia de la unión de hecho, y esto se hace a través de la publicación de avisos de un extracto de esta solicitud. Esto es para que pueda haber una oposición. Si media una oposición, el notario se abstiene de seguir tramitando, y debido a esto lo actuado a conocimiento del juez. En los demás casos, la verificación es al juez de paz letrado, que tiene competencia compartida con el notario. Pero en este caso no es al juez de paz letrado, es al juez de familia, al juez especializado mixto, en los cuales no hay juez especializado de familia, o a los juzgados civiles. Entonces la verificación se hace a estos
juzgado. Transcurrido el plazo de 15 días desde la publicación del último aviso, si no se ha formulado oposición y el notario tiene la convicción de la legitimidad de este reconocimiento, se formaliza la escritura pública con intervención de los concubinos. Su declaración de voluntad es importante en estos casos, porque son ellos quienes están declarando que mantienen una relación de hecho. El notario podrá constatar de repente la cohabitación, pero el notario no va a poder constatar el inicio de esa relación concubinaria, pero los concubinos sí pueden declarar el inicio de esas relaciones concubinarias. Por lo tanto, es importante su intervención y la escritura pública se extiende con la participación de ellos. Y luego de firmada la escritura pública, el notario remite partes de esta escritura al registro personal para su inscripción para conocimiento de terceros. ¿Cuál es la naturaleza de este reconocimiento de la unión de hecho? Siendo el concubinato una relación puramente fáctica, la ley reconoce su existencia teniendo en cuenta el pasado, ya hemos dicho, hurgando el pasado, retrotrayéndonos para ver si esta relación personal de pareja ha dejado huellas en el pasado. Pero una vez reconocida la existencia, hay que determinar cuál es su naturaleza. ¿Su naturaleza es declarativa o su naturaleza es constitutiva? Porque el concubinato hay que ver dos momentos. El momento en que se inicia esta relación, que no permite hablar todavía de relaciones concubinarias, porque es necesario que transcurra un cierto plazo para que esta relación se consolide, más de 2 años después. Más de 2 años después, sí, de 2 años de la existencia de un concubinato. Y el notario reconoce la existencia de esa relación. Esta declaración tiene carácter declarativo y no constitutivo. ¿Por qué? Porque el notario reconoce una situación de hecho preexistente, con anterioridad. No es constitutiva, no es que el concubinato existe a partir de su declaración. De tal manera que el notario no podrá declarar a partir de la fecha. Podrá acaso decir, en la fecha declaro como reconocida la unión de hecho formada por tal o tal persona, pero no podrá a partir de la fecha. Los efectos de una declaración son per se, por su propia naturaleza. No es un asunto derivado al criterio de cada notario. Esto va a tener efecto retroactivo al momento de inicio de estas relaciones, porque se va a considerar que desde esa fecha está vigente la sociedad de gananciados. ¿Cuándo la declaración es constitutiva? ¿Cuándo es declarativa? Es constitutiva cuando nace a partir de producida la declaración, como la hipoteca, que no existe sino desde su inscripción en el registro de propiedad. O por ejemplo la constitución de personas jurídicas, empresas, no existe desde la inscripción de esta empresa en el registro de personas jurídicas. Pero hay otros actos que tienen naturaleza declarativa. Podría citar por ejemplo el reconocimiento de la paternidad. No es que una persona es hijo desde que se le declara como tal, es hijo desde su nacimiento y aún más atrás desde la concepción. Entonces también podría citar la prescripción adquisitiva de dominio, pero parece que se ha dubitado la naturaleza declarativa. Uno es propietario, no lo declara propietario a partir de esa fecha, lo declara propietario con efecto retroactivo al inicio del plazo posesorio. Es por esta razón, por ejemplo, esto también incidencia en materia tributaria, por ejemplo, en la actividad notarial. A muchos que han adquirido el bien por prescripción se les ha querido exigir el pago del impuesto a la renta. Dice, la propiedad ha sido adquirida después del año 2004 y por lo tanto debe pagar impuesto a la renta. Pero si se atiende al carácter declarativo, que es la naturaleza de la prescripción, entonces la propiedad ha sido adquirida desde el inicio del plazo posesorio. Y si ese inicio del plazo posesorio se ubica antes del año 2004, no está afecto al pago del impuesto a la renta. Bueno, de la misma manera entonces el reconocimiento de la existencia de la unión de hecho tiene naturaleza declarativa y por lo tanto efectos retroactivos al momento del inicio de las relaciones de pareja. ¿Cuál es la repercusión de la inscripción registral? Los promotores de esta norma tal vez no han calculado este tema siguiente, que la inscripción del reconocimiento de la unión de hecho en el registro personal es un registro jurídico, no es un mero registro administrativo, y por lo tanto le será aplicable las normas sobre publicidad material que establece el artículo 20.012 del Código Civil, que obliga a presumir con el carácter de iure et de iure
Es decir, sin admitir prueba en contrario que todas las personas, todas tienen conocimiento del contenido de estas inscripciones. Y esto va a resentir un poco la seguridad en el tráfico comercial. ¿En qué medida? Ya no vamos a tener certeza que los solteros, viudos o divorciados tienen la libre disponibilidad de sus bienes. En ciertos casos tendremos que pedir la consulta, pedirles el certificado negativo o hacer la consulta por cuenta nuestra al registro personal de que ese soltero, viudo y divorciado no tiene registrada una unión de hecho. Porque si tuviera registrado una unión de hecho, eso genera automáticamente una sociedad de gananciales y por lo tanto la necesaria intervención de la otra pareja. Y es que la declaración de la unión de hecho no genera un nuevo estado civil. Esto no se modifica un ápice. El soltero, viudo y divorciado van a seguir conservando su estado civil tal cual. ¿Y por qué no se modifica el estado civil? Esa es de repente la pregunta. ¿Y qué es el estado civil? Entre las varias definiciones se suele señalar que el estado civil es la posición jurídica que tiene una persona con relación a la familia y con referencia al matrimonio. ¿Y por qué la referencia obligada al matrimonio? Porque el matrimonio es un entramado jurídico de deberes y de derechos y de obligaciones, y por lo tanto el matrimonio se encuentra institucionalizado. En cambio, el concubinato es una unión puramente fáctica, no genera deberes jurídicos, no se encuentra institucionalizado y que por lo tanto esa declaración de unión de hecho no es inscribible en el registro de Estado Civil. Límites y posibilidades del reconocimiento de la unión de hecho. Inicialmente se creó una gran expectativa en los notarios por la magnitud del fenómeno social. Es una población de más de 5 millones de habitantes. Pero yo fui desde el inicio escéptico en cuanto a esta figura, este posible reconocimiento. ¿Por qué razón? Y justamente la tendencia ha ido de un entusiasmo inicial hacia una cierta decepción. ¿Por qué razón? Porque los concubinos son por convicción o por desidia, diríamos por naturaleza, renuentes a cumplir cualquier formalidad. No lo van a hacer si es que no necesitan reclamar algún efecto derivado del concubinato. Recién van a sentir ese tipo de necesidad. Pese a que con fines de protección de la familia formada por padres no casados entre sí, que se denomina familia extramatrimonial, que es objeto también de tutela por el Estado, se le ha reconocido una serie de efectos que ya no se limitan al ámbito civil de carácter patrimonial. Les han dado efectos en el ámbito laboral. El concubino puede reclamar el 50% de la CTS de su concubino fallecido. En el ámbito asistencial, concubino o concubina puede hacerse declarar como derecho habiente del trabajador afiliado y exigir las prestaciones que da el Sistema Nacional de Salud. Derecho a pensión en el ámbito previsional de la actividad privada, pero pese a todo eso, no se ha incrementado el número de concubinatos que han recibido reconocimiento en sede notarial. Pero no solamente en el ámbito civil, fuera del ámbito civil, también en el propio derecho civil se han generado una serie de efectos de manera sucesiva, porque hay esa tendencia a la equiparación de efectos entre matrimonio y concubinato. Quieren desaparecer toda posible diferencia. Todavía subsisten algunas. Cónyuges pueden celebrar patrimonio familiar. Quieren que también los concubinos puedan constituir patrimonio familiar en favor de sí mismos. Los cónyuges tienen derecho alimentario dentro de las relaciones personales. Los concubinos no lo tienen, salvo que se produzca la ruptura del concubinato, pero están reclamando que también puedan reclamar los concubinos mientras está vigente la relación. Y por último, los cónyuges pueden optar por el régimen de separación de patrimonios. Hay un proyecto de ley que se ha presentado últimamente, que los concubinos también tengan esa opción de sustituir su régimen de gananciales por separación de patrimonio. Entonces, en el ámbito del derecho civil también ha habido leyes que han generado otros efectos adicionales, entre ellos la ley 30.007, que se ha publicado en el Diario Oficial el 17 de marzo del año 2013, 17 de abril del año 2013, que reconoce derechos sucesorios a los concubinos. Y
que los promotores de esta ley dijeron es una manifestación de inclusión social que va a beneficiar a más de 5 millones de personas. Falso, también es pura demagogia. ¿A quiénes va a ser aplicable este reconocimiento de derechos sucesorios? Únicamente aquellos que tengan formalmente reconocida su unión inscrita en el registro personal. Y hasta el año 2013-2014, que pedí una información estadística, solo había alrededor de 2.500 uniones de hecho inscritas en el registro personal. Y de ellas solamente 281 no habían sido por sede notarial. O sea, les dan derecho hereditario, la posibilidad de reclamar legítima, y tampoco obtienen reconocimientos de las uniones de hecho. Se ha dado otra ley en el año 2015, y es una ley muy peculiar, muy curiosa, es la ley 30.311, publicada el 18 de marzo del 2015, que permite a los concubinos adoptar, porque la regla de la adopción era unipersonal. Por excepción, la adopción podía ser por 2 personas, siempre y cuando estos 2 sean casados entre sí. Pues ahora se les ha extendido esta posibilidad de que 2 concubinos, obviamente que tengan reconocimiento formal de su existencia, pueden adoptar los 2 a un adoptado. ¿Por qué digo que es peculiar esta regla? Porque el epígrafe contrasta un poco de su contenido. El epígrafe, el título de la ley dice: para la adopción de personas menores de edad en situación de abandono. O sea, aparentemente el ámbito de aplicación de la ley solo sería para los menores de edad en situación de abandono. Pero en el contenido modifican 2 normas del Código Civil. El artículo 378, que dice que cuando un concubino quiere adoptar, necesita el consentimiento del otro, si es que la adopción en ese caso es unipersonal. Y el artículo 382, que permite que 2 concubinos puedan adoptar de forma conjunta a una sola persona. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Al haberse modificado normas de derecho material que tienen vida propia, sin hacerse ninguna contingencia, ninguna salvedad, entonces permite la aplicación de estas normas generales del Código Civil a otros casos de adopción, de menores que no están en situación de abandono, y también, y aquí hago hincapié, a la adopción de mayores de edad capaces de ejercicio, que es algo que es de nuestra competencia. De tal manera que tratándose de la adopción de mayores de edad capaces de ejercicio, será posible que las notarías puedan adoptar 2 concubinos y que puedan conservar como segundo apellido el apellido de la concubina mujer. ¿Por qué? Porque este artículo 382 ya tiene vida propia al haberse modificado sin que se haya ninguna salvedad, sin que se restrinja su contenido. Pero vayamos al tema que estamos desarrollando. Se han incrementado derechos entonces en el ámbito civil. ¿Se ha modificado el número de los reconocimientos de uniones de hecho? Prácticamente no. Hasta el año pasado he estado haciendo un promedio de 2 reconocimientos de uniones de hecho en mi notaría. Pero repentinamente este año sí ha habido un cierto auge. Esta situación puede variar un poco, pero por una necesidad impuesta. ¿Qué es lo que ocurre? De que ESALUD, mediante una resolución de gerencia número 19 del 24 de junio de 2015, ha establecido como requisito para acceder al registro de derechohabientes que cuenten con reconocimiento de la existencia del concubinato por sentencia o por escritura pública notarial. No hay otra forma. Se ha dejado sin efecto la anterior modalidad en que para acceder a este registro solamente se exigía declaración jurada con firmas legalizadas notarialmente. ¿Qué es lo que ha pasado? ESALUD se ha dado cuenta a través de la Gerencia General de Seguros que ha habido un fraude masivo. Y esto lo han detectado por el incremento desproporcionado de este registro de trabajadores afiliados y sus derechos abiertos. Ha crecido un rango de 450.000 afiliados y derechos abiertos. Y adicionalmente por una serie de indicios. Primero porque se daba la particularidad de que trabajadores afiliados de la tercera edad o de más de 70 años declaraban como concubinas a jovencitas de 20, 25, 30 años. Entonces la diferencia de edades era chocante. Segundo lugar, verificaron los domicilios, porque esto figura en relieve, en el rubro que dice domicilio, y no tenían domicilios coincidentes. Entonces no se daba la cohabitación, que es uno de los rasgos del concubinato, no compartían el mismo domicilio.
detectaron que trabajadores de construcción civil periódicamente registraban a distintas parejas como concubinas. Y finalmente, que se registraban como concubinas a personas que padecían enfermedades terminales y cuyo tratamiento es sumamente costoso. Y entonces, esto creó un forado en las finanzas de salud. Entonces pusieron coto, pusieron cerrojo a esta situación y dijeron: para ingresar al registro de derechohabientes, sentencia o escritura pública notarial. De lo que conozco, no ha habido un caso en el cual se hayan incorporado este registro mediante sentencia. Y eso es explicable. Por sentencia es cuando ya se ha producido la ruptura de la relación concubinaria, cuando hay una situación conflictiva. Y el registro de un concubino, el registro de derechos habientes, se da cuando la unión concubinaria está vigente. Y cuando está vigente, la única alternativa de obtener ese reconocimiento es a través de la escritura pública notarial. Cuando está vigente, intervenimos nosotros. Cuando ya no está vigente, ya no podemos intervenir, porque no podemos reconocer una relación que ya no existe. Para esto es la única vía, es la vía judicial. Entonces, de pronto han empezado a acudir a nuestros despachos consultas para averiguar sobre los requisitos, costos. Y en este tipo de eventos y en otros siempre he escuchado hablar de lo que se llama la responsabilidad social del notario. Y esta es una de las oportunidades para poner en práctica esa responsabilidad social del notario. ¿En qué sentido? Habilitar una tarifa ajustada, porque los que van a concurrir a las notarías para obtener esta declaración van a ser trabajadores afiliados al seguro. De tal manera que ellos, que van a ser los usuarios de este tipo de reconocimientos, no perciban al notariado como una valla inaccesible, sino que perciban como una solución a sus problemas de pareja, problemas de pareja. Entonces, acá tenemos la oportunidad de dar ese servicio y poder aplicar esta responsabilidad social del notario. Finalmente, para terminar este tema, y luego a la mesa me indique si debo cortar la exposición, el cese y la ruptura del concubinato. La ruptura del concubinato, de acuerdo al 326 del Código Civil, se da por diversas causales: muerte, que es un hecho natural; ausencia, que es caso fortuito; por acuerdo bilateral o por decisión unilateral. La ley 29.560 que estamos comentando solamente se hace referencia a una modalidad de cese: por acuerdo bilateral, de mutuo acuerdo, y con el carácter de opcional, porque dice: los concubinos que quieran dejar sin efecto el reconocimiento de la existencia de un unión de hecho podrán hacerlo, dice, podrán hacerlo facultativamente, potestativamente, por escritura pública notarial. Y en la propia escritura pública podría hacerse perfectamente lo que se llama una liquidación del patrimonio común que hayan adquirido durante la vigencia de la sociedad ganancial. Pero esta modalidad de cese que contempla la ley no ha derogado las otras formas de cese y ruptura de la unión concubinaria. No ha derogado especialmente el cese de la unión concubinaria por decisión unilateral. Se dice: la unión nace libre, sin intervención extraña, sin cumplir ninguna formalidad, debe extinguirse de la misma manera. Y es que justamente los concubinos son renuentes a cumplir cualquier formalidad, y por eso que en España toma el nombre de unión libre. ¿Libre para qué? Para resaltar la libertad que tienen los concubinos para iniciar esta relación cuando lo consideren conveniente, libertad para no asumir compromisos jurídicos de ninguna índole, y libertad para poner fin a esta relación en cualquier momento. Entonces, si un concubino desea poner fin a esta relación, simplemente lo hace. Es su decisión. Por traumática que pueda ser en algunos casos, se trata simplemente del ejercicio regular de un derecho, al cual no se puede oponer nadie, absolutamente nadie. El problema es cómo esa decisión unilateral puede documentarse y acceder al registro para poner fin a ese reconocimiento de la existencia de la unión de hecho. Porque se va a producir rupturas en el concubinato, así como se producen divorcios en el matrimonio, las parejas entran en crisis y se van a producir rupturas. Y la ley ha previsto únicamente de mutuo acuerdo y por escritura pública.
Y si la ruptura, si hay un tipo de distanciamiento, entonces no se va a poder hacer por escritura pública. La única vía residual que queda es la vía judicial. Claro que podrá documentarse de diversas maneras, por ejemplo, una carta notarial para evidenciar que ya se ha puesto fin a la relación de cohabitación, podría ser un elemento de juicio, mas no una escritura pública unilateral, porque esa no va a ser aceptada, no va a tener eficacia para su registro en el registro personal. Sobre la base de la documentación que ha cesado la cohabitación, será necesaria una declaración de certeza del juez que declare que esa unión ha perecido. Pasemos al tema que para mí es mucho más importante, que es el posible matrimonio civil en sede notarial. Hay diversos proyectos que se han presentado en la anterior y en esta legislatura. Hay un proyecto que ha sido presentado por el Colegio de Notarios de San Martín, que no difiere mayormente del registrado en el número 274-2016, que ha sido presentado por un congresista, Elías Ábalos, creo que es de Fuerza Popular, y que ha merecido el dictamen aprobatorio de dos comisiones, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de la Comisión de la Mujer y Familia, y han sido aprobados por unanimidad y con el dictamen favorable de diversas entidades públicas, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, diversas entidades. Pero creo que ha habido un pequeño bache. Alguien ha planteado una cuestión previa de tipo formal para incorporar algunos aportes de la sociedad civil, por lo que más temprano que tarde finalmente tendrán que otorgarnos esta competencia para que los notarios podamos celebrar matrimonio civil. Esta ampliación de facultades es importante porque nos va a permitir a los notarios participar en el reconocimiento de estas uniones de derecho. El artículo 4 de la Constitución señala que la comunidad y el Estado promueven el matrimonio, protegen ambos tipos de familia, pero dicen promueven el matrimonio. Y durante varias décadas desde la vigencia del Código Civil de 1984, lo único que se ha incrementado son derechos al concubinato. Indirectamente se ha promovido el concubinato y no se ha hecho nada por fortalecer el matrimonio. Y esto se da dentro de una situación dramática, en que año tras año descienden los números de matrimonio, se incrementan los números de divorcio y por supuesto se incrementan mucho más las uniones concubinales. Entonces hay que revertir esta situación, por eso es la importancia. Vamos a fijar algunos aspectos. En primer lugar, ¿por qué se justifica que nos puedan otorgar esta competencia? En segundo lugar, ¿cuál va a ser el grado de intervención del notario en este procedimiento? Y finalmente, la repercusión social si se logra finalmente promulgar esta ley. Primero, ¿por qué debemos intervenir? Actualmente quienes tienen esta competencia exclusiva son los alcaldes provinciales y distritales. Y la explicación es bastante sencilla. Cuando se promulgó el Código Civil en 1936, las oficinas del registro civil dependían de las municipalidades y por lo tanto era evidente que el alcalde, el que dirigía las municipalidades, tuviera competencia para la celebración de matrimonio. Pero ahora ha cambiado esa situación. Los registros civiles ya no son dependencias municipales. Se ha creado un nuevo organismo público, Registro Nacional de Identificación, justamente dice, y Registro Civil. Por lo tanto, los registros civiles han dejado de ser dependencias municipales y ahora forman parte del registro. Por lo tanto, ya no se justifica la competencia exclusiva de los alcaldes provinciales o distritales. Puede ampliarse, puede compartirse esta competencia con otras personas investidas de función pública. En segundo lugar, los notarios tenemos algunas ventajas comparativas frente a los alcaldes. El artículo 2 del decreto legislativo de notariado dice que los notarios desempeñan su función en forma personal. No podemos delegar el ejercicio de esta función. En cambio, los alcaldes delegan esta función. Y además se los autoriza el artículo 260 del Código Civil, que permite que los alcaldes deleguen la facultad de celebrar matrimonios a cualquiera de los regidores del municipio, de los directores municipales, de otros funcionarios, de jefes de hospitales, de párrocos, y de tal manera que los alcaldes casi nunca intervienen en la celebración de matrimonio, salvo que se trate de un personaje famoso,
cuando se casó el tenor Diego Flores en la ciudad de Lima. Creo que estuvo presente el alcalde, no sé si en el actual, aquí le califican de mudo, pero estuvo presente y habló esa fecha. Se casó también un colega con una famosa colega de televisión, creo que estuvo presente el alcalde, pero en la generalidad de los casos ellos no están presentes, salvo que se trate de matrimonios masivos. ¿Y por qué los matrimonios masivos? Por la posibilidad de clientelismo político vecinal, porque no solamente van 50, 100 parejas, sino también los familiares, los testigos de esas parejas. Entonces es un mitin que no se puede desconocer, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a ejercer la función personal, no vamos a delegar. Los alcaldes sí delegan. En segundo lugar, según el artículo segundo del decreto legislativo notarial, el perfil del notario es mucho más idóneo para esta función porque somos profesionales del derecho, mientras que los alcaldes generalmente no lo son. Y siendo profesionales del derecho somos más idóneos para el cumplimiento de esta función porque ¿qué es lo que vamos a verificar en esto? No solo para intervenimos en la ceremonia de casamiento, sino en la vigencia de requisitos, que son de dos clases: requisitos de carácter personal, requisitos de carácter formal. ¿Quién más idóneo que el notario, que es profesional de derecho, para verificar el cumplimiento de todos estos requisitos de estos dos órdenes? En tercer lugar, ya nos han dado facultades para homologar divorcios derivados de separación convencional, que si bien hay mutuo acuerdo, supone un cierto distanciamiento en la pareja, no situación conflictiva, pero hay algo que no ha funcionado. Y si podemos homologar ese tipo de decisiones de la pareja, ¿por qué no podemos unir a varón y mujer, unirlos en matrimonio, haciendo realidad su declaración de voluntad y la inclusión de este tipo de parejas? Cuarto lugar, esta facultad no es novedosa, ya existe en muchos países. En Cuba los notarios estatales, que son funcionarios estatales, celebran matrimonios. En Paraguay y en Colombia el matrimonio notarial goza de aceptación social. Entonces, ¿por qué aquello que ha cuajado, que ha tenido éxito en esos países no puede tener la misma acogida dentro del Perú? Y esto de establecer una competencia compartida pues va a permitir una mayor cobertura de celebración de matrimonios, ¿no? Alternativas para que los interesados puedan acudir a un trámite que pueden considerar más eficaz, oportuno y amigable, como es el notariado. Requisitos de forma del matrimonio. Habíamos señalado que el notario tiene que verificar dos tipos de requisitos: requisitos de carácter personal y requisitos de carácter formal. Entre los requisitos de carácter personal, lo que tenemos que verificar es la idoneidad de los contrayentes para la celebración del matrimonio, es decir, la capacidad o aptitud para celebrar matrimonio. Claro que es un derecho constitucional de las personas unirse en matrimonio o no hacerlo. Es una libertad, es una cuestión de opción personal. Y si uno decide unirse en matrimonio, también la libertad de elegir a la pareja del sexo opuesto. Hay dos libertades en ese sentido. Sin embargo, esta libertad de elección de la pareja se encuentra restringida en determinados casos para preservar el cumplimiento de los fines del matrimonio, para el respeto a los principios éticos fundamentales, por ejemplo, evitar esas uniones entre parientes muy próximos que se llaman uniones incestuosas, para preservar la libertad de consentimiento de los contrayentes. Es decir, para una serie de efectos hay que cumplir estos requisitos de carácter personal, lo que llaman los impedimentos matrimoniales. Lo que tenemos que verificar es que hay ausencia de impedimentos matrimoniales, que no hay obstáculos que se opongan a la celebración de este matrimonio, porque eso va a ser requisito de validez. Si se incumple algún requisito personal, la consecuencia, porque se trata de impedimentos dirimentes, va a ser la invalidez del matrimonio en sus figuras de nulidad o anulabilidad. Pero también deben cumplirse requisitos de forma. Y el matrimonio siempre ha sido un acto jurídico solemne en nuestra sociedad y en todas las sociedades. Y el cumplimiento de formas no solamente se limita a la ceremonia de casamiento, sino hay una serie de etapas previas a la celebración del matrimonio: la declaración del proyecto, la declaración de capacidad, la publicidad y finalmente la ceremonia de casamiento.
Pero ¿por qué el matrimonio es un acto jurídico formal? Porque lo que se persigue es de que los contrayentes tengan convicción de la relación que reflexionen sobre las responsabilidades que van a asumir con miras a la unión futura, y que el notario pueda efectuar un control de legalidad del cumplimiento de estos requisitos personales y de forma. Por esa razón es que el matrimonio está rodeado de una serie de formalidades. A diferencia de los procedimientos no contenciosos anteriores, esta ley que va a modificar no contempla la posibilidad de establecer reglas especiales o un procedimiento especial dentro de los procedimientos no contenciosos. ¿Y esto por qué razón? Porque esto es innecesario. Ya todo esto está detallado en el Código Civil. Eso es lo que se va a aplicar. Ese es el procedimiento formal que también se va a aplicar. Por lo tanto, lo único que está haciendo esta ley es decir, en la relación de asuntos no contenciosos, incorporar con un procedimiento adicional más la celebración de matrimonio civil. Todo lo demás ya está regulado por el Código Civil. Sin embargo, van a haber algunas diferencias en cuanto a su aplicación, obviamente, porque no somos lo mismo los alcaldes y los notarios. Y esto lo vamos a ver a través de las etapas previas. La primera etapa es la declaración del proyecto. Los contrayentes deben exteriorizar su intención de celebrar casamiento. Tratándose los alcaldes, dice, esta declaración puede hacerse oralmente o por escrito, pero realmente siempre debe haber una constancia, y hay formatos ya preestablecidos en las municipalidades que los prometidos o contrayentes o novios firman esos formatos. Finalmente es escrito. En caso del notario, dice, tiene que ser una solicitud escrita, documento escrito que puede ser una solicitud usual, o también podemos habilitar esos formatos para que llenen y suscriban en nuestra presencia, o la presencia de una notaría. Pero tiene que haber una solicitud escrita. Y esa solicitud tiene que documentarse para acreditar la ausencia de los impedimentos matrimoniales. Los documentos usuales, parte de nacimiento, para verificar la identidad de las personas que cumplen el requisito de la pubertad legal, el certificado domiciliario, para acreditar la competencia del notario que debe intervenir en la celebración, porque puede ser el domicilio de cualquiera de los contrayentes, el certificado médico prenuncial, para acreditar que los contrayentes no padecen de una enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por herencia. Y además, de acuerdo a cada caso particular, se pedirían otros documentos adicionales. Por ejemplo, si es el matrimonio de un adolescente mayor de 16 años, la dispensa judicial de pubertad. Si es viudo o divorciado, la partida en función del primer cónyuge o a sentencia de divorcio de ese primer matrimonio. Si es, por ejemplo, extranjero que alega ser soltero o viudo, el certificado consular de soltería o viudedad, etc. También acá se produce la información de los testigos. Estos testigos no son presenciales, son también testigos de conocimiento, pues tienen que declarar que conocen a los contrayentes cuando menos 3 años antes, y que van a declarar sobre su identidad y que no tienen impedimentos para la celebración del matrimonio. Entonces, concluida esta etapa de declaración, se le da la publicidad. Hay que publicar primero un cartel durante 8 días en el local de la notaría, que es lo mismo que hacen las alcaldías, y publicar un aviso, un edicto, un diario de circulación. Esto persigue el conocimiento de los ciudadanos para que ellos participen en el cumplimiento de las normas sobre impedimentos matrimoniales, que tiene su antecedente en las proclamas del derecho canónico, en las misas dominicales. El párroco anuncia los matrimonios para que los feligreses puedan oponerse si saben de la existencia de un impedimento. Esto persigue el mismo que alguien que conozca un impedimento puede oponerse directamente al notario si tiene legítimo interés. Si no lo tiene, cualquier tercero puede acudir al Ministerio Público para que él formalice su oposición. Si la oposición no tiene fundamento, se rechaza de plano. Si tiene fundamento, se traslada a los contrayentes. Si ellos niegan la existencia del impedimento, este procedimiento, que es de naturaleza administrativa, se convierte en naturaleza jurisdiccional. Tenemos que remitir al juez de paz letrado. Si no hay oposición, y en todo caso la oposición es desestimada, el notario declara la capacidad de los contrayentes, es decir, que tienen la aptitud para celebrar matrimonio. Y esto se puede dar dentro de los 4 meses siguientes. Finalmente, la apreciación crítica, y con esto termino. ¿Por qué es importante que nos puedan dar esta posibilidad? Porque esto nos va a permitir legitimarnos
con las necesidades de la población. Esta va a ser una de nuestras fortalezas. Va a ser el antídoto más eficaz contra quienes acechan al notariado tratando de destruirlo. Si nos identificamos con las necesidades de nuestros ciudadanos, pues vamos a adquirir mayor presencia. Y dentro de poco vamos a asistirlos en una serie de actos importantes para su vida de relación, cuando adquieren su primer inmueble, cuando celebran matrimonio y cuando finalmente van a disponer de sus bienes en favor de la esposa y los hijos salidos de esa relación a través del testamento. Estaremos involucrados en todas las necesidades de nuestros ciudadanos. Muchas gracias.